Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Recuerde seguirnos en @punto_de-corte en Twitter, YouTube. También puede hacerlo a través del canal Punto de Corte TV, Facebook, Instagram, LinkedIn, pronto en TikTok. Pero mientras no tengamos TikTok en Punto de Corte, pueden seguirme a través también de mis redes sociales, @NicmerEvans, @NICMER. B pequeña ANS. En todas las redes sociales también podrán conseguir información de Punto de Corte y de todo lo que estamos haciendo diariamente por informar al país. Hoy, en este primer bloque, quiero abordar 3 temas, por supuesto. Primero, recordando que hoy, hace 212 años, en Venezuela hubo el primer referéndum revocatorio que le dio nacimiento a la República. Sí, lo que se hizo en esa plaza pública, en ese cabildo, fue, con ayuda del padre Madariaga, sin duda alguna, un referéndum revocatorio en contra de Emparan. Hoy, este sistema autocrático venezolano impidió el hecho de que pudiésemos nosotros sacar a los Emparan a través del sistema democrático originario de la República. Ellos atentan en contra de un referéndum revocatorio, pero nosotros en Venezuela seguimos luchando porque siga habiendo democracia en Venezuela. Y en medio de esta lucha tenemos que hacer la denuncia necesaria en la aplicación abominable de la ley contra el odio. ¿Qué sucede? Sucede que la señora Olga Mata ha sido obligada, forzada a dar unas disculpas y a retractarse en relación a una parodia cuyo sonido ni siquiera era de ella. Una cosa que sin duda alguna entra en el ridículo de la paranoia por parte de una autocracia que le teme a un video de TikTok de una señora de 72 años. Vamos a escuchar a la señora Olga Mata en la situación claramente forzada, en donde la obligan a leer un texto que le pusieron y a hacer mención a una serie de personajes que se sintieron aludidos y afectados por la parodia, por la sátira, por la burla, por la comicidad de una señora de 72 años. Vamos a escucharla. Muy buenas, soy Olga Mata, cédula de identidad 4.114.008. Estoy haciendo este video para dar mi disculpa públicamente a todos los seguidores, a las redes sociales, a todas las personas que nombré en el video, especialmente aquí a Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Karen William, Ili Varela, Cecilia Flores y en especial al presidente de la República, Nicolás Maduro. Realmente le pido mi disculpa por haber insistido al magnicidio, la muerte. No fue intención, fue humor, fue copiado de otro. Señora Olga Mata, sabemos que la obligaron a dar esta respuesta. Usted, de 72 años, nunca debió haber estado detenida. No solamente por su edad, que ya lo impide totalmente, sino además por el hecho de que lo que usted hizo no fue un delito. Para algunos puede ser de buen o mal gusto. A mí me encantó. Puede para algunos ser, repito, de mal gusto, se respeta. Pero una cosa es eso y otra cosa es el hecho de que trate de criminalizarse una parodia, un sketch de comicidad. Esta gente tiene la piel tan finita, tan delgada, que no hubiesen aguantado la pela de Radio Rochela como la aguantó La Cuarta, en donde los sketches eran verdaderamente fuertes, contundentes. Lamentablemente, la gente que tiene mucho que temer también tiene mucho que ocultar. Y quienes aplican la ley del odio como herramienta política, lo que pone en evidencia es que cada vez se hunden más en el estercolero de su miseria. Es por eso que este tipo de cosas no deben volver a suceder en Venezuela. No estos sketches, sino la aplicación de la ley del odio, porque muchos hemos sido víctimas por decir la verdad de una manera o de otra, como en el caso de la señora Olga. Creo que toda Venezuela debe repudiar la detención de la señora Olga
y todo el mundo debe repudiar el hecho de que alguien sea obligado a pedir disculpas de algo que no debe dar disculpas. En mi caso, que también fui objeto de la aplicación de la ley del odio, a mí me dieron un indulto, pero yo nunca tuve que reconocer ni tampoco tuve que pedir disculpas sobre algo que no hice. A mí me aplicaron la ley del odio y todavía hasta ahora no sé por qué, cuál fue la causa real, más allá del bodrio que montaron en un expediente. Insisto en lamentar la situación y hacerme solidario con la señora Olga. Por supuesto que lamentablemente, seguramente no veremos más sketch de este nivel en su TikTok, pero creo que lo que debemos es seguir empujando porque haya un país mucho más democrático, en donde los políticos no sean tan delicaditos entiendan muy bien que si se someten al escarnio público, pues sin duda alguna tendrán que recibir también escarnio público por parte de los venezolanos. Cambiando de nota, quisiera comentar un poco este tema de que Berkeley emite informes sobre Venezuela que dista de lo estimado por Credit Suisse. En resumidas cuentas, Berkeley lo que está diciendo son varias cosas que, por cierto, tuve la oportunidad de comentar en mi artículo del fin de semana en Punto de Corte, antes de que lo publicara Berkeley. Primero, es un espejismo el crecimiento. Es un rebote lo que está sucediendo después de haber llegado tan bajo, pero es un rebote muy pequeño, porque tendría que multiplicarse por 5 la economía de hoy para poder lograr estar al nivel del 2013 en Venezuela. Y lo único que ha rebotado es un 10%. O sea, Venezuela tendría que rebotar 5 veces su tamaño hoy para volver a las condiciones del 2013. ¿Y qué ha sucedido? Que lo que rebotó fue un 10% o posiblemente termine rebotando un 10% para este año. O sea, que el espejismo incluso es mínimo. Sí, por supuesto que fluye más dinero que hace poco, que el año pasado, claro. Y que eso va arrojando algún tipo de beneficio a algunos sectores, por supuesto. Pero también es verdad que los profesores universitarios siguen muriéndose de hambre en su casa. También es verdad que los pensionados no pueden vivir ni comprarse sus medicamentos con la pensión. Que el salario mínimo en Venezuela es el más bajo del mundo, por debajo de Cuba, por debajo de Haití, que ya son economías tradicionalmente miserables en el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Berkeley contradice la postura de Credit Suisse, pero además, al final nosotros los venezolanos en Venezuela sabemos muy bien que las cosas no han mejorado y de que Venezuela se arregló es absolutamente falso. Tanto no se ha arreglado que la acción que tomará ahora CanTV contra los clientes que incumplan el pago de la factura es cortarle el servicio y quitárselo. Pero resulta ser que ya no importa que pagues la factura, porque el asunto es que ya te lo quitaron. O sea, ellos lo que están es confirmando lo que hacen de manera regular y sistemática y ya han hecho, que es quitarte el servicio. Es más, el venezolano es pero tan noble y tan cumplido, que no tiene servicio hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, y religiosamente el venezolano paga la factura, esperando que algún día CanTV le reconecte el servicio. ¿Por qué CanTV, en lugar de decirle y amenazar a la gente que el que no paguen le van a quitar el servicio, no hace lo contrario? ¿Por qué no dice vamos a recobrarle y restituirle el servicio a los que están pagando sin servicio? Eso es lo que debería hacer CanTV el día de hoy. Reclamamos públicamente a la empresa CanTV del Estado, que ha destruido el servicio de telefonía en el país, que revierta la medida y haga la correcta. Y la correcta es que usted le ponga el servicio a los venezolanos que están pagando el servicio sin recibirlo, y no sean tan miserables y tan cínicos en relación con medidas como esta, que lo que dan al final es una risa, pero una risa nerviosa, porque sabemos muy bien que al final lo que está sucediendo es que el pueblo está pagando las consecuencias de la destrucción de las empresas nacionales por parte de este Estado oprobioso y esta autocracia. Vamos a una pausa respectiva
de este segmento y en el próximo segmento vamos a hablar del COVID y vamos a editorializar un poco el tema de la situación actual del COVID para que después en el tercer bloque estemos con la doctora María Eugenia Landaeta dándonos una clase magistral del estatus actual de la situación del COVID en Venezuela. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Con Punto de Partida, nosotros queremos desde toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte hacer énfasis en los temas que van a marcar la semana desde el punto de vista de la noticia, la información política, económica y social. Acompáñenos todos los lunes a partir de las 12 del mediodía, Punto de Partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Nosotros estamos con ustedes gracias a un trabajo en equipo y ese trabajo en equipo responde al trabajo realizado en la edición por Rainier Osorio, en la dirección por Dani Martínez, en los controles por José Pineda y en la producción por Marta Cambero Lobo. Así que gracias a ellos vamos a poder ver este micro que se refiere al tema del COVID-19 en Venezuela, su estatus actual, para después hacer el análisis respectivo de la editorial que siempre tenemos en nuestro segundo segmento de Prohibido Olvidar. Vamos a verlo. Al cumplirse más de 2 años desde que inició la pandemia del coronavirus, crisis que ha afectado de diversas maneras al mundo entero, Venezuela se encuentra en el puesto número 83 de los países con mayor cantidad de infectados por este virus. Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro aseguró que el índice de casos ha disminuido considerablemente desde que inició el plan de vacunación en el país. Pero, ¿realmente será esto cierto? El pasado 25 de octubre del año 2021, a la par del retorno paulatino a clases presenciales en Venezuela, se activó el plan de vacunación anti-COVID para adolescentes mayores de 12 años, tal como lo informó entonces la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Posteriormente, el 8 de noviembre del mismo año, el gobierno inició la vacunación contra el COVID-19 en niños de entre 2 y 11 años de edad, con la candidata vacunal cubana Soberana 2. El pasado 24 de marzo del presente año, el presidente Nicolás Maduro anunció que a partir del mes de abril se normalizarían las clases presenciales en todo el país, luego de que el pasado 25 de octubre se ordenara el regreso paulatino tras una suspensión de 19 meses producto de la pandemia. Ya vamos a normalizar las clases en todas las escuelas y liceos del país y universidades. 100% clases en todos los turnos. Ya se acabó el experimento. La cosa salió bien. Nos vacunamos todos. Ahora vamos full clase. A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta del 102 puntos por ciento. 102%. 102.6 para ser más exacto, por ciento de vacunación en primera y segunda dosis completa. Según las declaraciones de Nicolás Maduro, el 22 de febrero del año 2022, Venezuela había alcanzado la meta de 102% de ciudadanos mayores de 18 años de edad vacunados con la dosis completa contra el COVID-19. Venezuela ha vacunado a toda su población. Asimismo, indicó que alcanzaron el 56% de niños y jóvenes entre los 2 y 17 años de edad vacunados contra el COVID-19. El mandatario nacional también pidió a los padres y representantes llevar a sus hijos a los centros habilitados para la inoculación en escuelas, hospitales y universidades de todo el país. Asimismo, los datos de la Organización Mundial de la Salud, actualizados al 18 de febrero del presente año, refieren que 14.966.671 personas habían sido vacunadas con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Venezuela, lo que equivale a 49,8% de las personas con la pauta completa.
Bueno, en esta producción realizada por el equipo de la plataforma comunicacional Punto de Corte quedan claro varias cosas. O sea, lo primero es que en Venezuela la situación del COVID ha sido una situación no muy bien informada. Como en el mundo se manejaban cifras oficiales, pues en Venezuela lamentablemente las cifras no ayudan mucho a tener claro cuál fue la situación real de los picos más altos en relación a la situación del COVID en Venezuela. Los hospitales estaban a reventar, se montaron carpas, se montó todo un dispositivo para la atención que se montó también en países que llegaron a picos mucho más altos de lo que se indicó a nivel de las cifras oficiales establecidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Todos los días se daba un parte, pero ese parte de cantidad de infectados nunca tenía el dato necesario para comprender toda esta situación. ¿Cuántas pruebas se estaban haciendo para saber cuánto en proporción de esas pruebas estaban efectivamente infectados? Y además, ¿qué relación había entre la cantidad de pruebas realizadas y la población en Venezuela? Eso es el misterio encubierto que ha generado el gobierno y la administración de Nicolás Maduro para la manipulación de las estadísticas en Venezuela, que sin duda alguna genera un impacto importante en una percepción de la realidad del país. Hoy se dicen que son 9, 10, 15 infectados, que hemos vuelto a las cifras del inicio de la pandemia, pero nunca se dice cuántas pruebas se están desarrollando. La verdad es que la situación del COVID hoy en Venezuela ha disminuido, porque también hay que reconocer que aún a pesar de toda la discordia en relación con el tema del acceso a las vacunas y el dime y direte entre el gobierno interino de Juan Guaidó y el gobierno oficial o de facto de Nicolás Maduro, pues al final Nicolás Maduro, sin necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo de manera directa con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, pudo echar mano de una cantidad importante de vacunas y empezó todo un proceso de vacunación. Proceso que no dejó de estar bajo el lente de la crítica, porque incluso se trajeron vacunas no certificadas como las cubanas para tratar de amainar y tratar de distribuir el tema de la vacunación en Venezuela. Al final, la posibilidad de que, aún a pesar del oscurantismo de las cifras oficiales, pueda haber un 70% de la población con la primera vacuna y un 40% con la segunda, parece que genera un impacto importante en la disminución del tema de la propagación del COVID en Venezuela. Sin embargo, Venezuela está preparada para atender el post-COVID, todas las consecuencias que ha traído y que sigue trayendo el tema del contagio del COVID. Está preparado Venezuela para una mutación tipo Shanghái que nuevamente levante un pico. Puede ser endémico el tema del COVID y no desaparecer nunca. ¿Qué otras cosas están surgiendo en Venezuela, en nuestros hospitales, que parecen COVID pero no lo es, como el tema de la tuberculosis? ¿Cómo está actualmente el sistema preparado para poder realmente consolidar lo que aparentemente se ha logrado, que es el hecho de relativamente estabilizar el tema del COVID? ¿Qué cosa tenemos que hacer los venezolanos? ¿Nos vamos a quitar la mascarilla? ¿Vamos a seguir manteniendo distancia social? Vamos a abordar este y otros temas con la doctora María Eugenia Landaeta del Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela en el próximo segmento de entrevistas en Prohibido Olvidar. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. En Punto de Corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Los invitamos de lunes a viernes a sintonizarnos en nuestro espacio Regiones en la Mira. A partir de las 8:30 de la mañana le llevaremos a ustedes todas las informaciones en el ámbito regional y de sucesos más destacados en las últimas horas. Robert Lobo con ustedes a través de puntodecorte.net. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. En este tercer segmento de nuestro programa tenemos como invitada a la doctora María Eugenia Landaeta. Con ella vamos a analizar el tema de si el COVID se acabó. Se acabó el COVID, desapareció ya todo está relajado. Tal como expresábamos en nuestra editorial, ¿es que acaso todas estas flexibilizaciones y la situación de normalización que se está viviendo en Venezuela, aún a pesar de lo que está pasando en Shanghái, tiene que ver con el hecho de que se acabó prácticamente el COVID en Venezuela? Triunfó la política en el área de salud por parte de Maduro en relación con el tema del abordaje del tema del COVID en Venezuela. Para ello vamos a tener, como ya les dije, a la doctora María Eugenia Landaeta. Estudió medicina en la escuela Luis Racetti de la Facultad de Medicinas de la UCB y obtuvo el título de médico en el año 1988. Ingresa al posgrado de infectología del Hospital Universitario de Caracas bajo la dirección de la doctora María Josefina Núñez y lo culmina en el 93. En el 94 ingresa a la cátedra de microbiología de la Escuela de Medicina Luis Racetti y en 1996 se incorpora como adjunto al servicio de enfermedades infecciosas del adulto en el Hospital Clínico Universitario. Tiene una maestría en microbiología de la Universidad de Liverpool 2001-2002 con doctorado en enfermedades infecciosas en la UCB. Se ha destacado en las actividades docentes y asistenciales y actualmente es la jefa de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora María Eugenia Landaeta, a Prohibido Olvidar. Muchas gracias por su invitación. Encantada de estar en su programa. Doctora, nuestro planteamiento del día de hoy es una interrogante un poco para someter al escarnio público efectivamente la situación del COVID en Venezuela. Nosotros desde el punto de vista periodístico y comunicacional queremos aproximarnos a la realidad científica del tema de cómo está la situación del COVID hoy en Venezuela. Vemos cifras increíbles, oficiales, 9 infectados en un día, de repente pasa a 100, vuelve a 15. Pero lo que sí es cierto es que ya no hay tantos infectados de manera oficial como había sucedido hace pocos meses, que estábamos hablando de 1000 y tanto de infectados diariamente. ¿Esto es un indicador de que se está acabando el COVID en Venezuela? Bueno, fíjate, ese es un indicador de que ha disminuido el número de casos y realmente nosotros hemos visto en el hospital universitario una disminución del número de casos de COVID que comparado con lo que se presentaban a finales del año pasado y a principios de este año. Realmente hay varias razones por las que esto puede suceder, que son, por ejemplo, la vacunación, que realmente tenemos una cobertura que no es la ideal, por supuesto, pero que sí ha contribuido con los cambios en la epidemiología de la enfermedad. La mayoría de los pacientes que uno ve, digamos, en el hospital ya tienen al menos una dosis de vacuna, aunque lo ideal es que ya se estuvieran colocando su tercera dosis. Pero esto ha logrado que haya una disminución del número de casos y que los casos que estamos viendo son casos mucho más leves que los que veíamos al principio. Y de hecho, hay veces que no tenemos en el servicio de infectología ningún paciente hospitalizado, cuando hace poco tiempo teníamos todas las camas ocupadas con pacientes de COVID. Entonces, si las cifras oficiales son un subregistro o no, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que en muchos países y prácticamente en todos los países hubo un subregistro, porque eso depende también de la cantidad de pruebas que tengas disponibles. Si no tienes pruebas disponibles, pues no haces diagnóstico y al no hacer diagnóstico, pues no registras los casos. Entonces, sí hay un subregistro de casos, pero sí se nota la diferencia entre la cantidad de personas que consultaban al hospital universitario y al servicio de infectología hace varios meses, que era una cantidad muy importante y que a veces hasta nos sobrepasaba, ahora tenemos muy pocos pacientes. Hay una especie de oleadas pequeñas, de picos pequeños donde aparece un número de casos, luego otra vez se tranquiliza, y eso tiene que ver con, por ejemplo, reuniones importantes como son Navidad, Año Nuevo, Carnaval,
y ahora vamos a esperar a ver en Semana Santa si hay algún pequeño número de casos que podamos ir viendo. Pero realmente la vacunación modificó la epidemiología de la enfermedad y las personas pues han aflojado un poco las medidas de prevención, pero todavía se ve que muchas personas, sobre todo en los sitios cerrados, utilizan sus tapabocas y se limpian sus manos con alcohol o con gel alcohol, que son las medidas más importantes para evitar la transmisión, además del distanciamiento social y del hecho de no estar mucho tiempo en sitios cerrados. Doctora, ¿podríamos decir que la política de salud en relación con el tema del COVID-19 asumida por el gobierno de Maduro fue efectiva para poder evitar situaciones más graves que las que se sucedieron, por ejemplo, en Europa? Fíjate, realmente nosotros no sabemos cuál fue la gravedad de la situación. Sabemos de los casos que ingresaron al hospital universitario y sabemos que hubo muchos casos que no pudieron ser ingresados en el hospital. Sabemos de muchos casos que ingresaron en CDI, por ejemplo, y en hospitales Centinela, pero no sabemos la magnitud real de lo que fue la epidemia de COVID en Venezuela. Es difícil compararla con otros países donde los registros son mucho más precisos que los nuestros. Y nosotros sí vimos muchos pacientes graves y sí vimos fallecer muchos pacientes, sobre todo en las primeras etapas de la epidemia. Y sí hemos visto un cambio importante en la epidemiología a partir de la vacunación. Es decir, si todos los países vacunaron a su población y nosotros, empezando un poco tarde, pero sí logramos vacunar por lo menos el 70% de las personas en una primera dosis y por lo menos un 40% en la segunda, eso sí fue efectivo para disminuir el número de casos que se observaron. Y lo otro que influye también, por supuesto, son las mutaciones del virus. En la medida que el virus va mutando, se vuelve más transmisible, pero se vuelve menos virulento. Y entonces las infecciones que se producen son menos graves y eso también contribuye con el cambio en la epidemiología de la enfermedad. Doctora, usted habló de un subregistro que pareciera estar mucho más marcado en Venezuela que en otros países. ¿A qué se debe esta afirmación de que el subregistro en Venezuela es mucho más fuerte? ¿Se puede afirmar que hubo intención de invisibilizar lo que estaba sucediendo en Venezuela para frenar o para no dejar claro la gravedad de la situación en nuestro país? Y esto, aún a pesar de esto, afortunadamente se pudo corregir a tiempo y pudo haber impactado en el hecho de que no se haya generado toda una crisis y por lo tanto se pudo atender con la vacunación y se generó la estabilización del tema hoy en día. Bueno, yo no puedo hablar de que fue de la intencionalidad de la cuestión, pues yo no estoy al tanto de si esa fue la intencionalidad de invisibilizar los casos o no. Yo lo que sí tenemos la información de que no había suficientes pruebas para toda la cantidad de personas que estaban consultando. Y por ejemplo, en una familia de 5 personas, donde había 5 personas enfermas y se hacía una sola prueba, pues se hacía un solo registro de casos. Y así sucesivamente, cuando nosotros, por lo menos en el servicio de infectología, veíamos 30 pacientes en el triaje y tomábamos solamente 5 muestras, que eran los dispositivos que teníamos disponibles a través del hospital, pues ya tú sabes que allí hay 25 pacientes que no quedaron registrados. Eso nos pasó muchas veces y nosotros estamos seguros de que hay un subregistro de pacientes. Si nosotros hubiéramos preferido que hubiera mucho más disponibilidad de pruebas de manera de tener unos datos como más precisos, pero bueno, llega un momento en que si no tienes una disponibilidad de pruebas, simplemente tú registras el caso como sospechoso, le pones tratamiento, tratas de investigar cuántas personas de su familia o en su entorno tienen síntomas por lo menos y tratar de aislar esas personas para cortar la transmisión de la enfermedad y cortar ese brote, pues. Doctora, sí, doctora, precisamente en ese sentido,
vemos que diariamente se da como una especie de parte en relación a la situación del COVID, pero desde el primer día nunca se mencionó cuántas pruebas se hacían. Eso es eso es correcto en la presentación de números y de estadísticas. ¿Cómo se puede generar algún tipo de relación o con base en qué parámetros se puede generar la medición de la cantidad de infectados si no se sabe la cantidad de mediciones que se hace para hacer efectiva este contagio? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos información ni siquiera de cuántas pruebas se hacían. Lo que sí sabíamos nosotros era que ni siquiera todas las pruebas que nosotros enviábamos al Instituto Nacional de Higiene, por ejemplo, eran procesadas. Nosotros sabíamos que de esas muestras unas eran procesadas y otras no. ¿Y cuál era el criterio, doctora, para procesarlas o no procesarlas? Exactamente esas que ustedes por lo menos pueden certificar que no fueron procesadas. Es dentro de los datos no disponibles, o cuando uno se metía en la página del Ministerio de Salud, después de uno haber enviado una prueba, muchas veces decía prueba no disponible y era porque la prueba no había sido procesada, a pesar de que nosotros personalmente las entregábamos en el Instituto de Higiene. Yo creo que eso también tiene que ver con la capacidad del instituto de procesar las muestras. Y como sobre todo al principio ellos tenían el criterio de que solamente el Instituto de Higiene era el único que podía procesar las muestras, allí ellos tenían una capacidad limitada, o sea, no había forma de que ellos pudieran humanamente procesar toda la cantidad de muestras que estaban recibiendo, y yo creo que basados en los síntomas del paciente, y si el paciente estaba hospitalizado y si el paciente tenía síntomas graves, era que ellos le daban prioridad para procesar la muestra, y los pacientes con síntomas leves yo creo que quedaban como un poco rezagados en ese aspecto, porque muchas veces sucedía que el paciente buscaba los resultados en la página web y no aparecían como no disponibles. Nunca conseguía el resultado. Entonces yo pienso que también depende de la capacidad operativa del instituto para procesar toda la cantidad de muestras. Después de que hubo autorización para otros laboratorios, se mejoró un poco la situación y se trató de aumentar el número de pruebas que se realizaban, pero bueno, ya hoy en día son pocas las pruebas que se realizan, también por el hecho de que ya no hay tantos pacientes consultando y ya tienen poca disponibilidad de los dispositivos para tomar las muestras. Y las pruebas rápidas realmente fueron limitadas en su uso y prácticamente se dedicaron solamente al diagnóstico en sitios privados. Doctora, el doctor David Forero Peña del Hospital Universitario en un tuit el día de ayer coloca: ni un solo paciente COVID-19 en la sala de servicios de infectología del HUC, pero más del 50% de los pacientes tienen tuberculosis confirmada. Tenemos tuberculosis pulmonar, pleural, meningia, ganglionar, y no estoy exagerando, Venezuela. Nos debemos preocupar hoy más por la tuberculosis, que es una enfermedad que había sido hasta cierto punto superada en Venezuela, que por el COVID. Ajá, pacientes que venían con síntomas respiratorios, pero que no correspondían verdaderamente a tuberculosis, a COVID, pero cuando les hacíamos las pruebas de tuberculosis resultaban positivas. Entonces empezamos a ponerle un poco más de atención a esa situación y encontramos muchos casos, no los tenemos en este momento contabilizados, pero sí lo que dice el doctor Forero es cierto. Tenemos la sala del servicio de infectología que antes teníamos con pacientes de COVID, ahora las tenemos con pacientes con tuberculosis. Y hemos visto muchas formas de tuberculosis diseminada, que antes solamente o más importante se veía la tuberculosis pulmonar. Y otra característica importante que estamos viendo era que antes la tuberculosis se veía más en los pacientes con infección por VIH-Sida, y hoy en día tenemos pacientes sin esa infección, o sea, que no tienen ningún factor predisponente previo, con enfermedad tuberculosa grave, inclusive diseminada. Entonces sí tenemos nosotros que poner atención a esa enfermedad. Por último, doctora,
pero no menos importante, hay mucha preocupación por el post-COVID. Las secuelas del COVID son los que están quizá en este momento preocupando más a los venezolanos que han vivido y que han experimentado el tema del COVID, afecciones a nivel del corazón y a nivel de otros órganos, dependiendo pues, por supuesto de las características de cada quien. Pero viene un proceso, le pregunto, viene un proceso complejo de atención post-COVID como consecuencia de no tener todavía claramente determinadas las repercusiones de esta enfermedad en cada organismo. No, sí, ya las tenemos más o menos determinadas, ya eso se ha estudiado bastante y se sabe que muchas de las personas que sufren de la enfermedad, inclusive en síntomas leves, tienen enfermedad post-COVID y tienen secuelas que pueden llegar a ser desde poco importantes hasta muy importantes. Tenemos pacientes, muchos pacientes con pericarditis, que es la inflamación de las membranas del corazón. Tenemos muchos pacientes con fibrosis pulmonar, sobre todo aquellos que estuvieron en ventilación mecánica cuando tuvieron su enfermedad aguda por COVID. Tenemos pacientes con neuropatías periféricas, con neuropatías de pares craneales, por ejemplo, oftalmológicas, alteraciones del gusto y del olfato, de la audición. Tenemos pacientes con lo que se llama el trastorno neurocognitivo post-COVID, que es que las personas tienen trastornos de memoria, se les olvidan las cosas, no se les vienen las palabras a la mente, tienen problemas del sueño, a veces se deprimen bastante por este trastorno neurológico. Y hay muchos otros órganos, por ejemplo, la tiroides, el hígado, los riñones inclusive, se pueden afectar por este problema post-COVID. Entonces, ahora, en esta etapa, digamos, de la enfermedad, estamos viendo más las secuelas que la enfermedad aguda. Afortunadamente, ya tenemos menos casos de enfermedad aguda, pero sí todavía estamos lidiando con las consecuencias de las oleadas que tuvimos previamente de la epidemia con relación a las secuelas. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que daría usted en relación con el tema de COVID para los venezolanos que nos están viendo en este momento? Bueno, yo sí quisiera que todas las personas estén muy pendientes de tener sus 3 dosis de la vacuna, porque eso es lo que prácticamente nos ha cambiado el panorama completamente de la enfermedad. Todavía no hemos salido de la epidemia como tal. Yo sí creo que va a quedar en forma endémica como el dengue, por ejemplo, o como la influenza, que la tenemos cada cierto tiempo, algunos brotes, no lo vamos a poder eliminar completamente, pero sí en la medida en que las personas estén vacunadas vamos a ver cada vez menos enfermos. Las medidas de prevención como la mascarilla y el distanciamiento se han ido aflojando en muchos países. Hay países donde ya en las exteriores no te exigen la mascarilla. Ya hay países donde, por ejemplo, hoy salió una disposición donde las personas que viajan no tienen que usar la mascarilla dentro del avión y cosas así, porque como ya tienen sus resultados negativos y tienen su vacunación, pues se supone que ya se ha prevenido la enfermedad. Pero en la medida que se van aflojando las medidas de prevención, pues van apareciendo nuevamente casos. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de China, otra vez con Shanghái y otras ciudades donde hay unos brotes importantes, o sea que todavía no estamos, digamos, libres de la enfermedad. Yo creo que tenemos que mantener un cierto estado de alerta con relación a la enfermedad y no es malo utilizar las medidas de prevención, sobre todo en sitios cerrados y donde hay aglomeraciones de personas. Deberíamos utilizar nuestra mascarilla, es muy importante que se mantenga el distanciamiento social todavía un tiempo más, aunque no se utilice la mascarilla, pero por ejemplo estar en sitios abiertos es mejor que estar en sitios cerrados. Y por supuesto la limpieza de las manos y la higiene de manos y el lavado de manos es muy importante para la prevención, no solamente de COVID, sino de muchas enfermedades. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Eugenia Landaeta, por toda esta información y orientaciones que nos ha dado en relación con el tema del COVID en la actualización de este tema. Para ustedes que nos están viendo en Prohibido Olvidar, les recordamos que pretendíamos responder si se acabó el COVID y la respuesta es contundente, no se ha terminado.
Hay que seguir tomando medidas. Sin duda alguna ha disminuido el impacto que se había generado en relación con las consecuencias, pero todavía nos quedan cosas que atender como el post-COVID y además también las otras afecciones que empiezan a surgir como el tema de la tuberculosis y otras enfermedades que están generando también estragos en nuestra población venezolana. Y lamentablemente el sistema de salud pues se complica cuando llegan este tipo de enfermedades endémicas. Muchísimas gracias por estar atentos al desarrollo de Prohibido Olvidar todos los martes y jueves a las 5 de la tarde a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Será hasta el próximo jueves. Prohibido olvidar.